Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a este un nuevo video de matemáticas aquí en ayudinga.com. El tema que veremos hoy el día de hoy vendría siendo nuestro primer video acerca de lo que son las derivadas de las funciones exponenciales. Así que primero, antes de comenzar con las derivadas y ese tipo de cosas, siempre me gusta hacer una especie de introducción teórica al tema para que tengan una idea de qué cara de ajo son las funciones exponenciales. La teoría me dice, sea A un número real positivo, f en x es igual a elevado a la x. La función que cada número real le hace corresponder a la potencia a elevado a la x se llama función exponencial de base a y exponente x. Dicho de otra forma y en palabras menos técnicas, una función exponencial es toda función que tenga un número real, ya sea positivo, ya sea negativo o como sea, y ese esté elevado a una determinada potencia. Eso es una función exponencial. Pero ojo, existen muchos tipos de funciones exponenciales, pero yo siempre quiero ahondar o me quiero meter más que nada en las dos que se ven principalmente, que es f en x es igual a donde a es una constante, es un número, y ese número está elevado a una potencia x. Puede ser variable, puede ser otro número, puede ser lo que sea. Pero también tenemos f en x, que es igual a e elevado a la x. ¿Qué es a e? E se conoce con el número de Euler, la e, por eso la e de Euler, tiene un valor 2.78xx y un montón de números, la calculadora nos lo va a dar casi siempre. Y esa función está elevada a lo que vendría siendo una variable. Pero ahora, existe cierto tipo de relación entre lo que vendría siendo la función exponencial y la función logaritmo natural. Por dar un ejemplo, cuando yo tengo f en x es igual a e elevado al logaritmo natural de y, el número e y la función logaritmo se anulan entre sí. ¿Por qué? Porque la función logaritmo natural no es más que un logaritmo de base con el número e. Entonces se puede decir que se simplifican entre ellos los e. Y yo escribo esta expresión diciendo que f en x es igual a, se va el logaritmo natural, se va el número de Euler y me queda única y exclusivamente la variable. Esto se utiliza mucho más que nada en la derivación implícita que veremos en videos posteriores y también un par de videos que vamos a ver en esta serie de derivadas exponenciales. Pero es muy importante que tengamos eso en cuenta, que el número de Euler y el logaritmo natural entre ellos se anulan y únicamente me queda la variable que acompañaba o que era el argumento de ese logaritmo natural. Ese es un dato muy importante que les recomiendo que se lo guarden en la cabeza porque les va a servir de muchísimo en esta serie de videos. Pero ahora, ¿cuál es el dominio de la función exponencial? El dominio de la función exponencial son todos los números reales. Ella puede tomar, también se puede escribir como que ella toma desde menos infinito hasta más infinito. Puede tomar cualquier valor en x. Si vieron esto, escriban salud en los comentarios del video, por favor. Ella puede tomar cualquier valor en x. Sí, ella puede tomar cualquier valor en x para asignárselo a la variable de la función. Su codominio, ahí sí viene la cosa interesante. El codominio de la función son todos los valores que van de 0 hasta el más infinito, pero sin incluir el 0. Es decir, que la función exponencial únicamente se va a expresar en el campo de lo que vendría siendo la parte de y de los números positivos de y no incluye el 0. La función exponencial en ningún momento va a tocar lo que vendría siendo el 0 de las y. Por decirlo así, es como una asíntota de su función, si lo queremos relacionar con las funciones racionales que tienen asíntotas y esas cosas. Pero existen también dos tipos de funciones exponenciales, las que son crecientes. Si a, que es el número que la lleva, es mayor que 1, ellas llevan este comportamiento, que van así, ¡whip!, crecen. Pero también puede ser decrecientes, si ese valor es menor que 1, pueden ser así, ¡whip!, o si a es menor que 1, ¡whip!, hacia abajo. Y ahora sí, un poco ya para dejarnos de la teoría y eso, es muy importante que sepamos este par de conceptos de las funciones exponenciales. También hay un par de propiedades que son cuando tenemos el exponente elevado e elevado a la suma de dos variables, se puede dividir, se puede hacer más sencilla, igual que las propiedades de la función logaritmo natural. A veces para las derivadas conviene utilizarlas y a veces no. Depende mucho del problema que se nos estén presentando. Pero a veces es muy bueno conocer este tipo de propiedades. Más que nada, esta simplificación de la e elevado al logaritmo natural de una variable es algo que nos va a servir tanto porque se presenta tanto en la mayoría de los problemas que vale la pena comentarlo. Y entonces, ahora sí, sus derivadas. Cuando yo tengo la derivada del número de Euler, o sea, e elevado a v, o sea, v cualquier cosa, su derivada es
e, o sea, la misma expresión elevada a la misma variable por la derivada de lo que vendría siendo el exponente de esa v. Ajá. Pero ¿qué pasa si se me presenta otro caso? Que yo tengo a, que es un número real positivo que está elevado a una determinada cosa, a v. Su derivada, a elevado a la v, su derivada es a elevado a la v por el logaritmo natural de a por la derivada de v, o sea, la derivada de su exponente. Y ahora, este caso es muy complejo y a veces ni siquiera se utiliza esta fórmula porque es una fórmula sumamente larga de aprender y a veces no vale la pena aprendérsela. Así que se utiliza la derivación implícita, derivación logarítmica implícita, si lo queremos ver de esa forma, que van bien, vamos a hacer un par de videos de eso para que tengamos un concepto. Pero siempre vale la pena comentarlo. No lo recomiendo personalmente, no recomiendo el uso de esta fórmula personalmente, pero vale la pena decirla. Que es cuando yo tengo, por ejemplo, y es igual al coseno de x elevado a la tangente de x. Que yo tengo una expresión que yo voy a llamar elevado a un exponente que yo llamo v. Esta es la fórmula que se utiliza. Su derivada entonces vendría siendo v por u elevado a la v menos 1 por la derivada de u más el logaritmo natural de u por u elevado a la v por la derivada de v del exponente. ¿Vieron que es una fórmula súper compleja? Bueno, esta se utiliza en estos casos. También cuando yo puedo decir que yo tengo x elevado al coseno de x, por dar un ejemplo, que yo tengo, ya no es un número, ya no es un número como en este caso que era a elevado a la v, ni tampoco es el número de Euler. Entonces por eso se utiliza esta otra fórmula. En estos casos siempre recomendaría la derivación con el logaritmo natural, que lo veremos en un par de videos por ahí, como ya les dije. Pero también se puede aplicar esta fórmula, no hay nada que quita que la utilicemos. Es solo para que sepamos que existe y si podemos dejarla y no utilizarla, mejor. Sí, pero está ahí, la fórmula está ahí. Y es muy importante que la sepamos y que sepamos que existe, pero si no la quieren usar, no la usemos. Hay otra forma de hacerlo y mucho más sencilla. Vamos a comenzar con un par de problemas de esta serie de videos para que nos vayamos familiarizando. Tenemos el primero que me dice determinar la derivada para esta función. F en x es igual a e elevado a la 3x cuadrado menos 2x más 1. Me piden hallar la derivada o f' para esta función. Tengo la función e elevado a la v. E, que es el número de Euler, su derivada es e elevado a la v, o sea, la misma expresión, e 3x cuadrado menos 2x más 1. Perfecto. Por la derivada del exponente, d sobre dx para 3x cuadrado menos 2x más 1. F' en x vendría siendo igual a e elevado a la 3x cuadrado menos 2x más 1 por la derivada de esta expresión. La derivada de 1 es 0, es una constante, así que se anula. Y puedo derivarlo por partes, por pedazos, si yo quiero. Sería 3d sobre dx para x cuadrado menos 2d sobre dx para x. Lo que hicimos aquí únicamente fue sacar las constantes y dejar las variables para derivarlas. F' en x es igual a e elevado a 3x cuadrado menos 2x más 1 multiplicado por 3 por, ¿cuánto es la derivada de x cuadrado? Es 2x. Así que 3 por 2x es 6x. 6x. Menos 2 por la derivada de x, que es 1. Y menos 2 por 1 es 2. Entonces yo puedo escribirlo. Voy a ponerlo con el paréntesis normal. Puedo ponerlo así. Primero la función exponencial y después el número que la multiplica o la parte de la algebraica. O puedo ponerlo al revés, que es lo que normalmente se hace. Primero poner la parte algebraica y después la función exponencial. 6x menos 2 por e elevado a la 3x cuadrado menos 2x más 1. Y esta entonces vendría siendo la derivada de la función. Pero tenemos otro caso por ahí mismito para que nos familiaricemos muchísimo más con las fórmulas. Esta fórmula, ya les dije, no la vamos a utilizar. Vamos a usar otra forma cuando ya veamos un caso parecido a los que les planteé antes. El siguiente problema, y es igual a 2 elevado a x cuadrado más 5x. ¿Qué yo tengo aquí? Bueno, yo tengo un número que es a, que en este caso es un 2, un número real positivo, que está elevado a v, a un determinado exponente que puede tener variables o cualquier cosa. Tenemos que derivarla. ¿Y cómo es su fórmula? ¿Cómo es su derivación? A elevado a la v, o sea que y' va a ser igual a 2x cuadrado más 5x multiplicado por el logaritmo natural de la base, que es a, logaritmo natural de 2,
multiplicado por la derivada de lo que vendría siendo el exponente. D sobre dx para x al cuadrado más 5x. Perfecto. Y' vendría siendo igual a 2x cuadrado más 5x logaritmo natural de 2 multiplicado por... ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado? Es 2x. Y la derivada de 5x es 5. Perfecto. En verdad aquí elegimos cómo colocarlos. Ya esta es la derivada, pero siempre me gusta colocar la parte algebraica al inicio. Así que y' vendría siendo igual a 2x más 5, 2x al cuadrado más 5x por el logaritmo natural de 2. Esto más que nada cuestiones estéticas, pero solamente era cuestión de aplicarle la derivada a este problema. Y entonces con esto les puedo decir que hemos llegado al fin del video de hoy, algo largo, pero si quedaron con cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, déjenlo por aquí abajo, ¿sí? Por aquí abajo en los comentarios de este video o en nuestra página web ayudinga.com. También si nos quieren dejar nuestra pregunta pueden hacerlo en nuestras redes sociales, por si nos quieren seguir en Twitter, @ayudinga, y si nos quieren dar like en Facebook, facebook.com/ayudinga. Así que bueno, saludos y nos vemos en el próximo video, si así Dios nos lo permite. Hasta la próxima. Saludos.